Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Si tú has llegado a presentar dolor en cuello, hombros, caderas, pero especialmente si esto se mantiene en el tiempo y además se ha vinculado con un nuevo dolor de cabeza que nunca habías tenido y es especialmente molesto, y peor aún, si tienes más de 50 años y sobre todo si tu origen o tu etnia de la cual provienes es caucásica, o sea, europea, este tema te va a interesar mucho. Aunque no pertenezcas a esta etnia, también es importante que lo conozcas porque puede ser que si todavía sigues en la búsqueda de un diagnóstico en donde no te están encontrando aún nada característico y precisamente has presentado estos síntomas, pues aquí es el momento para que se esclarezcan tus dudas. La verdad es que han cambiado poco en el tiempo los criterios para poder hacer una clasificación precisa. Estos en particular se siguen empleando para poder diferenciar la polimialgia reumática, que es una condición nada infrecuente en Estados Unidos y también es común de ver sobre todo en países europeos, pero no significa que no suceda en Latinoamérica, como bien te dije, y sobre todo si tienes alguna descendencia de dicha vertiente genético. Bueno, entonces, toda persona que tenga un dolor, especialmente en la región del cuello, hombros y cintura pélvica, o sea, sobre todo en cadera, que tenga más de un mes de duración y no hay una claridad de qué pudiera tratarse, hay que considerarlo especialmente si ya se descartaron otras posibilidades, que de hecho son muchas. Justo en el criterio D, como te darás cuenta, hay que descartar otras patologías que son comunes, que ya veremos casi al final de este segmento. La rigidez matutina, que afecta sobre todo el cuello y hombros, y es esa sensación de acartonamiento, que algunos refieren como que se sienten así como robotcitos y para empezar a caminar les cuesta trabajo, pero conforme avanza la marcha todo mejora, usualmente dura una hora o más. Tienen una muy buena respuesta a los glucocorticoides, específicamente aquí se menciona la prednisona, no es el único que hay, pero mucho cuidado, no vayas a cometer la torpeza de meterte tu prednisona sin haber acudido al médico porque no está exenta de complicaciones y nuevamente hay que descartar otras cosas, incluyendo infecciones, que si tú le metes prednisona, pues no haría sino asegurarte más bien que la situación se ponga todavía más complicada. Habitualmente aparece en personas de más de 50 años, de hecho sigue siendo un criterio utilizado para el diagnóstico y algo también muy característico es una elevación de los reactantes de fase aguda, entre ellos el que más se utiliza es la velocidad de sedimentación globular que supera los 40 y bueno, justo si ya se tiene una noción más o menos eh, pues más o menos dirigida, de que no va por otro lado. En este contexto, pues hay que pensar indiscutiblemente en polimialgia reumática. Con la idea de mejorar la precisión diagnóstica, se diseñaron estos criterios compuestos, que adicionalmente a los criterios clínicos que ya mencioné anteriormente, se le va dando un puntaje a estos en conjunción con ciertos laboratorios. De hecho, algo característico es que no vamos a encontrar ni factor reumatoide ni antipéptidos cíclicos citrulinados y eso, bueno, tiene trascendencia porque, aunque es infrecuente, los pacientes con artritis reumatoide también pueden iniciar sobre todo con dolor en hombros, cuello e incluso en caderas. En ese contexto, por supuesto, es más común que haya especialmente afectación de las manos y de los pies, pero bueno, siempre pueden existir excepciones. Y a ese menester es muy importante, si es posible, si se tiene pues, acceso a hacer un ultrasonido, dado que justo podemos encontrar algo muy característico, especialmente que no hay ciertas articulaciones afectadas y otras, en cambio, es muy notorio. Entre ellos, ahorita vamos a ver justo imágenes de la articulación glenohumeral y estructuras cercanas, entre ellos la bursa que está debajo del músculo deltoides, la tenosinovitis, que es la inflamación del tendón y de la vaina que lo protege en el caso del bíceps, y así como sinovitis de esta articulación, la cápsula y la sinovia que recubre el, pues, justo lo que permite la unión del húmero a la escápula y algo muy similar encontrado también en la cadera. Para que tú te puedas dar una mejor idea, pues aquí tenemos a una señora que, bueno, evidentemente ella nada más es un modelo,
no es, por supuesto, la paciente habitual que va a presentar este cuadro clínico, pero justo ahí donde parece que está inflamado, donde ella muestra la incomodidad, es donde tiende a encontrarse la afectación. Y vemos aquí un esquema muy bonito donde precisamente se ven las diversas estructuras que pueden afectarse, entre ellas, como te dije, la bursa que está eh, debajo de este músculo, que es el deltoides, y estructuras que están pues, permitiendo la conjunción de el húmero, que es el hueso del brazo, con la escápula. Y sí, entre ellos también algunos músculos cercanos, como por ejemplo el bíceps, que es el que permite la flexión de nuestro brazo. ¿Y por qué es tan importante conocer esta entidad? Bueno, porque justo se asocia con mucha frecuencia a una vasculitis que de no detectarse y no tratarse tempranamente puede tener complicaciones. Entre ellas, una de las más conocidas es la ceguera completa. Esto sobre todo porque es una de las posibilidades que precisamente la arteria de la temporal y sus ramas tributarias lleguen a inflamarse y esto, bueno, no solamente conducir a dolor, sino afectar las estructuras, incluso llegar a producir infartos de las estructuras que están irrigadas por ella, que van desde los músculos, digo, lo más común es de hecho justo que sean los músculos, sobre todo como vemos aquí en este bello esquema, ¿sí? De este dibujo, cómo es que irriga pues prácticamente toda la región de, pues, temporal, que pues, también se llama igual, y bueno, varias otras estructuras, principalmente musculares. Además, algo de gran relevancia es que entre un 50 al 90% de personas que tienen arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal, pues principalmente van a comenzar con una polimialgia reumática y un 33% de pacientes que tienen polimialgia reumática, aunque no tengan todavía síntomas de arteritis de la temporal o signos de dicha afectación, cuando se toma una biopsia, resulta que se encuentran hallazgos histológicos claramente compatibles con la misma. Y bueno, aquí vemos justo a un paciente que es el típico paciente justamente caucásico o vaya que es blanco de origen europeo, el cual tiene esta distensión de la arteria, no hay que confundir con algunas venitas, de hecho, por ejemplo, yo tengo aquí unas venitas marcadas, las cuales pues únicamente se distienden cuando hago ciertas gesticulaciones. Aquí se mantiene continuamente esa demarcación y de hecho cuando se le toca hay dolor. De hecho, justo algo muy importante es en toda persona que empieza con un dolor de cabeza, especialmente en esa zona, y que es diferente en su naturaleza al que suele tener, hay que sospecharlo y más si tiene más de 50 años y todavía más entre mayor pase el tiempo, es decir, a mayor edad, mayor posibilidad. Y esto más aún si se vincula con fiebre y por supuesto con los síntomas de polimialgia reumática que ya te comenté. Es más frecuente precisamente en los varones y aunque pues justo su prevalencia e incidencia es baja, definitivamente es trascendente hacer un análisis clínico para pues, evitar las complicaciones. Como era de esperarse, por lo mismo de que es más común en ciertas poblaciones, hay de trasfondo una etiología genética o vaya más que una causa determinante, una predisposición. El polimorfismo que más claramente se ha vinculado o que tiene mayor peso porque también es más frecuente, hasta 67% de los pacientes lo van a presentar, es una alteración en el HLA de tipo 2, que es el DRB104, y pues en estos pacientes es común que incluso haya agregación familiar, o sea que haya algún otro antecedente o alguna otra persona en línea directa que fue afectada previamente. También se han visto otros polimorfismos de ciertos receptores de algunas citocinas o de integrinas que, pues, de alguna manera están, por supuesto, relacionados con esa mayor posibilidad de producir una respuesta inmunológica inadecuada. De hecho, recordando, el HLA de tipo 2 es aquel que utilizan las células presentadoras de antígeno para mostrar la información clave de los microorganismos a las células de respuesta adaptativa. Y en este caso, pues evidentemente hay una distorsión de esa información y pues terminan presentando información que es del huésped, de la persona, vaya, que tiene el padecimiento,
en lugar del microorganismo. Pero esto también tiene una implicación interesante. Justo vamos al punto de las infecciones. Lo que sí es que los microorganismos suelen ser muy esquivos a la hora de poder detectar con precisión su causa y el efecto que pueden tener en las personas que son predispuestas. Esto quiere decir que aunque alguien tenga una infección por estos microorganismos, por supuesto que no va a ser una traducción directa de que se va a generar esta complicación o esta enfermedad. Pero algo que se ha visto especialmente en Dinamarca es que después de epidemias por ciertos microorganismos, entre ellos el micoplasma, que es una bacteria, y el parvovirus B19, que como su nombre lo dice es un virus, hay un incremento de casos clínicos que presentan tanto polimialgia reumática como arteritis de la temporal. En algunos estudios, el muy metiche Epstein-Barr, y digo muy metiche porque si alguna vez lo habéis escuchado, seguramente tendrás ya noción de que parece ser que este se mete en todo. Y bueno, en algunos estudios se ha visto que sí hay una relación, pero lo cierto es que los estudios más recientes no han podido apuntarlo o hacer una, digamos, una relación causal pues específica. Sin embargo, bueno, se necesita hacerse todavía más investigación y lo importante es que aquí, pues si ya el virus estuvo, pues no tiene ninguna trascendencia, porque para fines prácticos hacer tratamientos directos contra dicho virus no cambia en realidad la enfermedad, simplemente estos llegan y detonan la respuesta inmunológica inadecuada y lo que se tiene que controlar es justo esa respuesta. Aún estamos lejísimos de terminar de dilucidar todos los aspectos de la microbiota, tanto de aquella que realmente vive en simbiosis con nosotros, como la que es colonizadora y ciertas particularidades. Pero algo muy interesante es que sí se ha visto que hay una asociación entre la presencia de diverticulosis, que es esta dilatación sacular de ciertas regiones del intestino, especialmente en las zonas de mayor debilidad de su pared y tal cual, como ves aquí en este esquema, son unos chipotitos de intestino que se forman, que tienen la posibilidad después de inflamarse, infectarse e incluso llegarse a romper y pues parecerse mucho a un cuadro de apendicitis, pero aunque no suceda eso, la presencia de diverticulosis se ha visto en ciertos estudios que tiene una correlación con la posibilidad de desarrollar polimialgia reumática. Pero ojo, aquí nuevamente, no significa que si tú tienes divertículos vas a desarrollar polimialgia reumática. Por eso te digo que todavía distamos muchísimo de terminar de comprender esta asociación y recordar que asociación no es igual a causalidad. Y este segmento seguro les encantará a los antivacunas, porque, bueno, sí se ha asociado, se ha vinculado una respuesta inflamatoria desordenada en algunas personas que tienen predisposición genética. Como bien lo vimos con las muy famosas vacunas COVID-19, pues aunque fue una proporción bajísima, pequeñísima de personas, pero hubo quienes incluso tuvieron reacciones muy graves, aun cuando son vacunas con una tecnología muy diferente, mucho más moderna, pero esto era mucho más común anteriormente en que se utilizaban adyuvantes de tipo timerosal o aluminio que tenían mayor posibilidad, especialmente en conjunción con ciertos antígenos que tenían las vacunas. Esto sobre todo se veía con las antiguas vacunas de influenza. Ahora parece ser que esto ya no es tan trascendente, pero bueno, hay que sospecharlo, especialmente si una persona recibió una vacuna y pues tuvo justo polimialgia reumática o desarrolló algún cuadro semejante. Por eso es importante la valoración reumatológica. Se han descrito diversas perturbaciones inmunológicas que tienen una correlación con la actividad de la enfermedad y las consecuencias que podemos observar en ella. Entre las que destaca justo la interleucina 6, que principalmente se produce en el hígado, pero puede también generarse en otros tejidos y que está especialmente elevada tanto en la polimialgia reumática como en arteritis de la temporal. Esta, de hecho, correlaciona con los niveles de proteína C reactiva y, a su vez, la interleucina 6, de forma indirecta, también contribuye a la producción de otras citocinas, como por ejemplo la interleucina 1, la cual su elevación está asociada indirectamente con la velocidad de sedimentación globular. También algo interesante es que en muestras de las arterias inflamadas se ha visto la presencia de interferón de tipo gamma, que está sobre todo relacionado con una respuesta celular de tipo TH1 y que esta
especialmente está diseñada para combatir microorganismos que requieren de fagocitos. Pero bueno, pues aquí nuevamente una pérdida del control y justo hace sentido porque como vimos son especialmente los parásitos intracelulares obligados como los micoplasmas o el parvovirus 19 que son, o sea, fuerzas requieren de entrar a la célula que justo pueden favorecer que una célula sea reconocida como, pues, vaya, al final como enferma, lo cual está bien y es lo esperado, pero en ese reconocimiento, digamos que se sale de proporción la respuesta inmunológica y entonces, pues, vienen los problemas. También algo que se ha visto es una elevación de la IgG4. La IgG es una de las varias inmunoglobulinas que existen en nuestro cuerpo, los anticuerpos que precisamente generamos como respuesta para protegernos de las infecciones. Este es uno de los isotipos que tiene la IgG, que son precisamente cuatro, y esta especialmente está relacionada con respuestas de tipo alérgico, pero también se ha visto en el contexto de ciertos microorganismos intracelulares. Y algo interesante es que hay una mayor elevación de esta en la arteritis de células gigantes. Y aparentemente, si alguien se encuentra que tiene una hipergamma globulinemia y especialmente un pico en IgG4, si se produce una elevación, al menos en el estudio que reportó esto, se vio que había una mayor posibilidad de que una persona con polimialgia reumática terminara desarrollando una artritis de células gigantes. También algo que se ha observado es una menor población de linfocitos B. No se especificó aquí el subtipo, pero me atrevo a inferir que especialmente deben ser linfocitos B reguladores, los cuales de hecho son importantes precisamente para que no haya una respuesta de tipo celular desmesurada. Y bueno, en este contexto sabemos que no hay una mediación de anticuerpos, entonces por eso es que muy probablemente vaya por ahí, pero por supuesto se requieren todavía más investigaciones. Y como era también de esperarse, y eso correlaciona con la elevación de interleucina 6 y de la interferón gamma, hay un incremento de los linfocitos TH1 y TH17. Los TH1, recordando, están principalmente implicados en la respuesta de tipo celular citotóxica, es decir, aquella especialmente diseñada para destruir a las bacterias, o bueno, más bien a los microorganismos que son intracelulares y también a las bacterias, pero especialmente para activar a los macrófagos y otras células especializadas en dicha tarea. Algo de relevancia también a ese respecto es que justo el TH1, pues dentro de sus marcadores está el interferón de tipo gamma. El TH17 sobre todo está implicado en el combate contra hongos, pero nuevamente por una alteración en las poblaciones de linfocitos T reguladores puede ser que se genere esta polarización y pues finalmente la respuesta agresiva que lleva al fenómeno inmunológico y a la inflamación y a todos los procesos que de nuevo tratarse conducen a las complicaciones de la inflamación de estas arterias. Actualmente estos son los criterios que se emplean todavía para considerar la posibilidad de una arteritis de células gigantes y como ves, personas de 50 o más años, el inicio de una cefalea o un dolor de cabeza nueva en cuanto a su inicio, especialmente intensa y sobre todo en la región de la temporal, también alteraciones a la palpación o incluso no solamente la temporal, sino las arterias que puedan estar relacionadas, que son tributarias de la arteria carótida y la elevación de la velocidad de sedimentación globular o ESR por sus siglas en inglés y desde luego una biopsia con los cambios específicos característicos que son justo estas células gigantes que no es porque sean así, o sea, no es porque se logren ver a simple vista que se llame de esa manera, sino justo es una estrategia que emplean los macrófagos de que se van uniendo varios de ellos y se cometen en una sola masa así enorme, como no sé si alguna vez viste la película de Critters, algo así, que se comete en una masa enorme para poder pues atacar y destruir un objetivo. En este caso, pues intentan hacerlo con la arteria por evidentemente un desorden en el proceso inmunológico. Aquí vemos en una población, una cohorte
la diferencia entre los síntomas de presentación y los síntomas o los hallazgos al momento del diagnóstico. Entonces, vemos que al menos un 32% de pacientes como primer síntoma van a tener cefalea, o el dolor de cabeza que te he comentado, la polimialgia reumática en un 25%, 15% pueden tener nada más fiebre. Entonces, aquí es importante, especialmente en un paciente de 50 o más años, que tiene una fiebre y no hay aparentemente ningún lugar o ningún otro signo que nos dé razón de esa fiebre, la razón de ser esa fiebre, pero por supuesto que siempre hay que descartar infecciones o incluso cáncer. Las alteraciones visuales hasta un 7% y en ellos hay que tener especial cuidado, hay que tomárselo muy en serio porque si no se atiende rápido puede conducir a la ceguera permanente. De hecho, algo muy característico es la amaurosis fugax, es decir, que el paciente de pronto deja de ver y vuelve a regresar la vista. Entonces, ojo, mucho, ahora sí que mucho ojo con eso, si se pierde la vista de forma completa en un ojo, no ver nubecitas o lucecitas, no. Completa pérdida de la visión por unos segundos o minutos. Este es un dato indicativo, sugerente de, no es la única, existen otras patologías que pueden llegar a generarse, por ejemplo, microémbolos tanto de colesterol como por inflamación o incluso hasta por endocarditis. Digo, son cosas muy raras, pero pueden suceder. Parásitos, vasculitis de retiniana, entre otras cosas. Pero bueno, hay que considerarlo. La debilidad, fatiga, incluso el malestar, 5%, la sensación de dolor a la palpación, 5%, dolor muscular, 4%, pérdida de peso y náusea, 2%, claudicación de la mandíbula. Este es un fenómeno muy interesante y hace referencia a que cuando la persona está masticando, bueno, mientras come, se cansa, cosa que antes no le pasaba. Entonces, ese es un dato de una disminución del flujo precisamente en una de las ramas de la arteria temporal que le dan pues a la musculatura que controla la mandíbula, le dan toda su nutrición. También puede haber pérdida de la vista, esto ya lo platicamos. Claudicación de la lengua, es algo parecido a la mandíbula, pero en este caso es la lengua, esa sensación de fatiga, especialmente al hablar, siente que la lengua así como que se le entorpece, o incluso puede haber alteraciones físicas en la lengua, y especialmente pueden llegar a suceder infartos que pueden ser muy dolorosos. Un dolor de garganta que no se termina de explicar, que no responde a antibióticos, que no tiene hallazgos evidentes cuando se observa, incluso mediante una fibrobroncoscopia o un fibroscopio en otorrino, hay que pensarlo, aunque claro, existen otras causas, como por ejemplo aquí la glosodinia o la neuropatía del glosofaringeo, que bueno, es algo que también puede llegar a suceder y pues por eso es tan importante hacer justo diagnósticos diferenciales y acudir con médicos que tengan capacitación y tengan pues conocimiento de estas posibilidades. Ya al momento del diagnóstico, bueno, se incrementan algunos de estos porcentajes, viendo que pues, el dolor de cabeza es el más frecuente, seguido de la polimialgia reumática, bueno, la fiebre y la polimialgia reumática después. Está también los síntomas inespecíficos, la fatiga, la anorexia, el- la pérdida de peso, que puede ser también muy importante, la mitad de los pacientes presentarlo, y bueno, entre otras de los hallazgos o de los signos y síntomas que ya comentamos. No voy a hablar de todos los padecimientos que se enumeran aquí, pero quiero que te des cuenta de lo complejo que es y de todo lo que se tiene que pensar antes de considerar una arteritis de células gigantes, o no antes de, sino a la par. Entonces, vemos que, digo, si tú te puedes dar cuenta, aquí hay cosas desde el mieloma o las leucemias que incluso pueden llegar a producir alteraciones en la viscosidad de la sangre y generar también fenómenos vasculares como la amaurosis fugax, digo, son cosas infrecuentes, pero pueden pasar, o incluso si nos vamos a la endocarditis o hasta el hipotiroidismo, especialmente cuando hablamos de polimialgia reumática, porque el hipotiroidismo se parece en muchas cosas. Puede causar esa sensación de debilidad, de fatiga,
incluso de rigidez en las mañanas. Entonces, bueno, es tan importante aquí poner énfasis en que más que hacer estudios a lo tonto y pedir estudios a lo tonto y preguntar que cuál estudio me hago, porque no sé por qué les encanta hacerse estudios como si de verdad supieran cómo interpretarlos, pero bueno, perdón, lo tenía que decir. Aquí lo más importante es el interrogatorio meticuloso, considerar las factibilidades y hacer una exploración clínica que sea adecuada, correcta para precisamente descartar otras cosas, ¿no? Ya vimos que hay síntomas muy particulares, ¿no? Entre ellos, justo hablé del dolor de garganta, ¿no? Que puede ser por una neuralgia relacionada al glosofaringio o incluso al trigémino. Así que, muy importante, si tú consideras que puedes tener una artritis de células gigantes, una polimialgia reumática, no pierdas el tiempo, ve con el reumatólogo. Los reumatólogos, al menos en la gran mayoría de países, tenemos una formación en medicina interna y debemos de tener la suficiente preparación para justo discernir, discriminar todas estas posibilidades y hacer el abordaje más preciso y también, por supuesto, para que con la menor cantidad de recursos el menor gasto se pueda llegar al diagnóstico y pues y bueno, adelante. Con esto llegamos al final de este video. Por supuesto que ya te dije que el tratamiento a grandes rasgos es sobre todo con glucocorticoides, sí, por supuesto, utilizados de forma adecuada, prudente y con conocimiento, son excelentes fármacos. Simplemente hay que saber que eso lo tiene que hacer el reumatólogo. Ahora, hay algunas personas que pueden no responder suficientemente a los glucocorticoides de forma completa y entonces, bueno, ahí hay todavía algunas opciones o se están pues considerando opciones, entre ellos aduladores de glucocorticoides como metotrexato, acetoprina, pero también las moléculas pequeñas puede ser que tengan un rol en el día de mañana. Sin embargo, como es tan infrecuente esta patología, desafortunadamente no hay suficientes estudios clínicos para hacer una consideración. Desde luego que también las terapias contra antiinterleucina 6 van a tener un rol eh, de gran poder, ¿no? De gran eficacia, pero también aquí es limitada la evidencia, aunque todo eso, por supuesto, debes de platicarlo con tu reumatólogo, quien pues va a encontrar la mejor opción para ti. Cuídate mucho, no olvides compartir, deja tu comentario y por supuesto que si aún no me sigues, hacerlo y claro que no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.